que hoy vamos a empezar con una parte de la cinemática que se llama cinemática relativa. ¿Ya? ¿Qué de particular tiene el tema de hoy? Vamos a trabajar con sistemas referenciales que están en movimiento. En realidad ya cuando trabajamos con las coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, no sé si les quedó claro, pero esos sistemas referenciales tienen movimientos particulares. En el caso de las coordenadas cilíndricas, a ver qué tipo de movimiento tienen las coordenadas cilíndricas, o el sistema referencial en coordenadas cilíndricas, qué tipo de movimiento tiene. Pueden habilitar el micrófono y responder. Una rotación. Una rotación, pero sí, es cierto. O sea, las coordenadas cilíndricas tienen un movimiento de rotación. ¿Qué rotación en particular? En torno a un sector. Parcial puede ser. Uniforme. En torno al eje Z. Ahí está. O sea, ese es el movimiento que tienen, ¿no es cierto? Ahí Alejandro dice, ¿no? El eje Z. O sea, en el caso del sistema referencial en coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? La rotación se realiza en torno al eje Z. Entonces, esa es la característica, ¿no es cierto?, que tiene el sistema referencial en coordenadas cilíndricas. Es una rotación alrededor del eje Z. ¿Estamos? En el caso de las coordenadas esféricas, ¿qué tipo de rotación tenemos en el caso de las coordenadas esféricas? Respecto a un punto. ¿Cómo? Respecto a un punto. Y bueno, la rotación en ese caso de las coordenadas esféricas es alrededor, digamos, sería un eje que pasa por el origen, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la característica de las coordenadas esféricas. A ver, no sé si lo están viendo, pero en el caso de las coordenadas cilíndricas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un referencial que este referencial de coordenadas cartesianas consideramos como fijo, ¿está bien? Con su base de los versores I, J y K. Entonces, este sería nuestro referencial en coordenadas cartesianas. Este sería nuestro referencial en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto?, que consideramos como fijo. ¿Está bien? Y el sistema referencial en cilíndricas, acá estaría el versor E sub ρ. Este no es un eje propiamente dicho, pero en el sentido que tenga una identificación, pero acá está el versor E sub lambda. ¿Está? Y el versor K, ¿no es cierto?, que es el mismo, ¿no? Entonces, nuestro sistema referencial en coordenadas cilíndricas tiene una rotación y esa velocidad es lambda punto. ¿Está? Bueno, acá por ahí se mezcla un poco, pero acá le estoy llamando como lambda a este ángulo y ahí tendríamos allí tendríamos, ¿no es cierto?, a ρ. ¿Estamos? Entonces ahí este sería ρ. ¿Lo ven? Y bueno, faltaría la altura z, pero una partícula, supongamos esta,
que se mueve describiendo una trayectoria como esta. Esta sería la partícula que se mueve, describiendo la trayectoria. Su posición en cilíndricas la ubicamos mediante las coordenadas x y z cartesianas o ρ, lambda, z en cilíndricas. ¿Estamos? Bueno, nuestro sistema referencial de coordenadas cilíndricas va rotando de forma tal que la partícula siempre esté contenido en un plano que contiene al radio ρ, o sea, este plano, ¿no es cierto?, contiene al radio ρ y a z, al eje z. Está ahí, la única forma de que eso pase es que rote alrededor del eje z. ¿Estamos? Por eso, en coordenadas cilíndricas, el vector posición en coordenadas cilíndricas tiene la componente ρ en E sub ρ más z en K. ¿Se entiende? Entonces, el vector posición, que sería este el vector posición, nuestro vector posición, fíjense, en coordenadas cilíndricas tiene solo dos componentes. Una componente en E sub ρ y otra componente en K. Pero se trata de un movimiento en el espacio. Recuerden eso de que en el espacio tenemos 3 grados de libertad. Por lo tanto, necesitamos 3 coordenadas, ¿no es cierto?, para describir la posición de nuestra partícula. Y sin embargo, cuando escribimos el vector posición, aparecen solo 2 coordenadas. ¿Está? ¿Y dónde está la tercera? Bueno, la tercera en cilíndricas es lambda. Lo único que pasa es que lambda no aparece en el vector posición, pero no quiere decir que exista, sino que el lambda siempre es este ángulo acá. ¿Está bien? Cuando la partícula se va moviendo, nuestro sistema referencial rota, ¿no es cierto?, alrededor del eje z. ¿Con qué velocidad? Bueno, la velocidad con la que rota es lambda punto. ¿Está? Por lo tanto, nuestro sistema referencial en coordenadas cilíndricas es un sistema referencial que está en movimiento, ¿no? Por eso, recuerden que la derivada de E sub ρ respecto del tiempo es distinta de cero y que la derivada de E sub lambda respecto del tiempo también es distinta de cero. ¿Estamos? Y eso hace que cuando calculamos la velocidad, ¿no es cierto?, la derivación de esta parte aquí se hace considerando los dos elementos que aparecen aquí. Es ρ punto en E sub ρ más ρ por la derivada de sub ρ respecto del tiempo. Y después sí, z punto en K, y la derivada de K respecto al tiempo sí es nula porque K siempre es el mismo. O sea, K, ¿no es cierto?, no cambia de dirección, por lo tanto, en cilíndricas, la derivada sumando más un z por la derivada de K respecto del tiempo. Y cuando hacen esta derivada, ahí aparece el lambda punto en E sub lambda. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y fíjense que la velocidad sí ya tiene 3 componentes,
Nosotros, obviamente, el movimiento se da en el espacio, por lo tanto, nuestro vector velocidad, que acá lo podemos dibujar, es tangente, nuestro vector velocidad siempre va a tener, salvo casos particulares, tiene 3 componentes. ¿Está? ¿Le queda claro la idea? Entonces, cuando vean escrito así, ¿cierto? Nuestro vector posición solo con 2 componentes, no se trata de un movimiento en un plano. ¿Por qué? Porque las coordenadas cilíndricas son móviles y se mueven, ¿no es cierto?, siguiendo la partícula. De todas formas, el único movimiento que tiene nuestro sistema referencial en coordenadas cilíndricas es el de rotación. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Se entiende, ¿No? se entiende. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces ahora, en este caso, vamos a ver, digamos, en forma particular, sistemas móviles y esa particularidad de los sistemas móviles, ¿no es cierto? Vamos a ver dos movimientos que pueden tener un sistema móvil. ¿Está? Los movimientos que pueden tener un sistema móvil, ¿no es cierto? Básicamente van a ser el de traslación y el de rotación. Y si hay una combinación de ambos, vamos a hablar de un sistema móvil en rototraslación. ¿Está bien? Entonces, un sistema móvil podrá estar en traslación o en rotación, o si hay combinación de ambos movimientos, en rototraslación. ¿Estamos? Bueno, entonces, la figura aquí, ¿no es cierto?, nos muestra un sistema referencial fijo. Entonces, vamos tomando los elementos que van a aparecer en cinemática relativa. Por lo pronto, con esta X mayúscula, bueno, con esta Y y esta Z, ¿no es cierto?, nosotros indicamos un sistema referencial fijo, o, bueno, dice ahí en el texto, o absoluto. Entonces, nuestro sistema referencial X, Y, Z sería un sistema referencial fijo. ¿Está bien? Y con prima, X', Y', Z', este sistema referencial que está aquí, es un sistema referencial móvil. Y vamos identificando el origen, que no está marcado O', de nuestro sistema referencial móvil, se ubica mediante este vector posición. O sea, este R mayúscula sería el vector posición del origen sistema móvil. ¿Estamos? Bueno. Aquí hay un listado de posibilidades que se pueden dar, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes pasará si la derivada de ese vector posición del origen del sistema móvil tiene derivada no nula? ¿Qué significará eso? Que se está moviendo el vector posición. Sí, o sea, significaría que el vector posición cambia de módulo o de dirección, ¿no es cierto? Y eso básicamente implica que el origen del sistema referencial móvil cambia de posición. ¿Está bien? ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a cambiar de color.
si en un momento dado O' estaba en esta posición y supongamos este es X', este es prima y este es Z', si supongamos en el momento T1 este es R, y esta posición se da para T2, ¿no? En el tiempo transcurrido desde T1 hasta T2, nuestro sistema referencial móvil que estaba aquí, ¿no es cierto?, pasó a estar aquí. Y posiblemente el origen de nuestro sistema referencial móvil generó una curva C al ir cambiando de posición, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el vector posición del origen del sistema móvil va cambiando en el tiempo y tiene derivada no nula. ¿Está? Eso implica que nuestro sistema móvil tiene como mínimo un movimiento de traslación. ¿Está? O sea, si pasa que la derivada respecto del tiempo del vector posición del origen del sistema móvil es distinto de cero, significa que el origen del sistema móvil cambia de posición en el tiempo y eso implica que, como mínimo, nuestro sistema referencial móvil tiene un movimiento de traslación. ¿Está bien? ¿Por qué digo como mínimo? Porque además se podría dar la situación de que las derivadas de los versores de la base móvil, o sea, esto que identificamos con I', J' y K' serían los versores de la base asociada, ¿no es cierto?, al referencial móvil. ¿Está? Si los versores de la base del sistema referencial móvil tienen derivada no nula, significa que además los ejes del sistema referencial móvil cambian de dirección. ¿Estamos? Y eso se tiene que cumplir. Entonces, cuando se da esto de que los versores de la base del sistema referencial móvil tienen derivada no nula, distinto de cero, ¿qué estamos sumando a la traslación? ¿Puede ser Una una rotación. rotación? ¿Está? O sea, a la traslación estamos sumando una rotación. ¿Estamos? Entonces, fíjense, nuestro sistema referencial móvil puede tener, en realidad hay tres posibilidades, ¿no? Uno que tenga solo traslación, otra que tenga solo rotación, o combinación de ambas que esté en rototraslación. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿les queda claro, no? Hablamos de cinemática relativa, ¿no?, cuando en el estudio del movimiento de la partícula agregamos sistemas referenciales móviles. De hecho, no lo vimos así, pero ya hemos trabajado con sistemas referenciales móviles
como el sistema referencial en coordenadas cilíndricas y el sistema referencial en coordenadas esféricas. Ambos, a ver, ¿qué tipo de movimiento tienen ambos? De rotación. ¿Ya? Y ninguno de los dos tiene un movimiento de traslación. ¿Ya? Entonces, digamos, en los sistemas referenciales en coordenadas cilíndricas y en coordenadas cartesianas, son ejemplos de sistemas referenciales móviles en rotación. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, si puedes repetir, ¿cuáles serían la condición para que se evidencie, digamos, que hay un movimiento de traslación? Que la derivada del vector posición del origen del sistema móvil sea distinto de cero. Esto que está acá. Ah, bien, bien. Ah, gracias. ¿Está? O sea, a ver, vamos a limpiar un poco la pantalla. Volvemos a la figura original. En la figura original tenemos un sistema móvil, que es este. Este sería nuestro sistema móvil. Y un referencial fijo. Bueno, este sería el referencial, sistema referencial fijo. ¿Está bien? Y aquí aparece, marcado ahí, este vector, que es el vector de posición del origen del referencial móvil. ¿Está? Si la derivada respecto del tiempo de ese vector posición es distinta de cero, significa que nuestro sistema está en la traslación. Y si además las derivadas de los vectores versores, quiere decir, de la base móvil, son también nulos, a ese movimiento de traslación agregamos un movimiento de rotación. ¿Está? O sea, sí, puede ser que nuestro sistema referencial esté simultáneamente en traslación y rotación, y puede ser que no tenga traslación y esté solo rotación, o puede ser que no tenga rotación y esté solo traslación. ¿Está? Entonces las posibilidades son únicamente en traslación, únicamente en rotación, o en rototraslación, ¿ya? Que sería cuando se dan simultáneamente estas condiciones, ¿no es cierto? Y nuestro sólido, entonces, en ese caso, está en rototraslación. ¿Estamos? Bueno, ahí no sé si lo leyeron, pero esto que está escrito aquí, ¿no es cierto? Habla bueno, un poco de una fundamentación de para qué usamos estos sistemas móviles. ¿Está? Entonces, en realidad estos sistemas móviles los vamos a utilizar para descomponer un movimiento. ¿Ya? O sea, cuando tenemos un movimiento complejo, que es la combinación, ¿no es cierto?, de varios movimientos, utilizando esta herramienta de cinemática relativa
y sistemas referenciales móviles complejo, ¿no es cierto?, en una serie de movimientos sencillos. ¿Está bien? Le doy un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que ustedes quieren describir el movimiento de una parte del cuerpo de ustedes. Por ejemplo, el movimiento de la mano, cuando ustedes caminan. ¿Está? Imagínense que están caminando, ¿cierto? Y quieren realizar la descripción del movimiento de la mano. Quieren saber, por ejemplo, cuál es la velocidad que tiene la mano de ustedes cuando ustedes caminan. ¿Está? Bueno, empiecen a describir el movimiento de la mano de ustedes cuando ustedes caminan. ¿Es muy complicado? Una rotación respecto a nuestro hombro y una traslación alineada con esa rotación, digamos, en el mismo plano. Por ejemplo. Eso sí camina con el brazo rígido. Pero eso no es un movimiento normal de la caminata. Claro, por ejemplo, a veces cuando uno está caminando, como que el brazo por ahí como que tiende a moverse y a la vez, por ejemplo, uno puede mover los dedos, no sé. Es difícil de imaginar. No, o sea, sí, tiene yeso, dice Marcos. En el movimiento natural de caminar, ¿no es cierto? Mueven, la parte del brazo, la verdad que no recuerdo, pero mueven, tienen una rotación alrededor del hombro, ¿no es cierto? Pero posteriormente tienen una rotación alrededor del codo, ¿no es cierto? Y puede ser que hagan una rotación alrededor de la muñeca, pero ese sí realmente es un movimiento complejo, ¿está? Porque alrededor de la muñeca pueden hacer movimientos de rotación bastante variados. La articulación del hombro también es bastante compleja, ¿no? La única articulación en el brazo que tienen, bueno, pues, el cuerpo humano es complejo de por sí, ¿no es cierto? Pero, digamos, podemos suponer que como mínimo tienen 3 rotaciones, ¿no? O sea, para la mano, ustedes tienen el movimiento de rotación alrededor del hombro, a eso le suman la rotación alrededor del codo, ¿no es cierto? Y por último, una rotación alrededor de la muñeca, ¿está? Y a eso se suma el movimiento consideremos que digamos, al tronco o al cuerpo de ustedes, que cuando caminan tienen una velocidad lineal. ¿Estamos? Entonces, como mínimo, ¿no? Porque después, en donde está inserto el hombro, que sería el tronco del cuerpo, sube, baja, también tiene una rotación alrededor de la cintura, ¿no es cierto? Y además puede rotar alrededor de un eje vertical. Entonces, ven que si tienen como objetivo describir el movimiento de la mano cuando ustedes caminan, ya ahí identificamos como mínimo 3 rotaciones y una traslación. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a suponer que el objetivo es llegar al vector velocidad, no sé, de un dedo, de la uña del dedo. Ese es mi objetivo, llegar al vector velocidad que tiene la uña de mi dedo índice, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros, el movimiento que queremos describir es una composición de un montón de movimientos, de varios movimientos. ¿Está? Entonces, eso nos va a llevar a usar varios sistemas referenciales. ¿Está bien? Posiblemente vamos a poner un sistema referencial móvil que se traslade con el tronco de nuestro cuerpo. ¿Está? Y después le agregaríamos un sistema referencial móvil de rotación
que contemple la rotación alrededor del hombro. Y el centro de ese sistema referencial posiblemente lo ubicaremos en el hombro. Después colocaríamos otro sistema referencial cuyo origen esté en el codo de mi brazo. ¿Está? Y después otro sistema referencial cuyo origen esté en la muñeca, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 3 sistemas referenciales, 3 van a estar de ellos en rototraslación y 1 en traslación. ¿Está? Bueno, entonces, ese es el objetivo de la cinemática relativa, ¿no? De descomponer, ¿no es cierto?, un movimiento complejo en una serie de movimientos sencillos. ¿Está? Y después, obviamente, hay que compaginar todo, hay que combinar, ¿no es cierto? Y el movimiento complejo sale de la combinación de esos movimientos sencillos. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, se entiende, sí. Bueno, perfecto. Y por último, acá aparece algo que se llama condición de rigidez, ¿no es cierto? Pero para nosotros eso, digamos, nosotros siempre vamos a trabajar con sistemas que sean ortogonales y rígidos, o sea, nuestros sistemas van a ser ortogonales porque los ángulos entre los ejes siempre va a ser de recto de 90 grados, y además nuestro sistema no se va a deformar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa que nuestros sistemas referenciales sean fijos o estén en movimiento, el ángulo entre los ejes coordenados siempre va a ser de 90 grados. ¿Está? Y de ahí surge eso que está ahí, que es la condición de rigidez, simplemente el producto escalar entre vectores perpendiculares, ¿no es cierto? Siempre tienen que dar cero. ¿Se entiende qué es esta condición de rigidez? Simplemente me asegura que nuestro sistema referencial no se deforme, ¿no? Sino que siempre el ángulo, ¿no es cierto?, entre los ejes sea recto. Perfecto. Ahora sí vamos a trabajar con un sistema móvil que esté en traslación únicamente, y vamos a ver cómo hacemos para trabajar con este sistema referencial que esté en traslación únicamente. Entonces, bueno, ahí la figura se repite. Nosotros tendríamos nuestro sistema referencial fijo, y acá aparece nuestro sistema referencial móvil, o sea, X' y prima Z' es nuestro sistema referencial móvil. ¿Estamos? Ahí aparece como que X' es paralelo a X, que Y' es paralelo a Y y Z' es paralelo a Z, pero no es obligatorio, ¿no? O sea, los ejes del sistema referencial fijo pueden estar inclinados, ¿no es cierto?, respecto de los ejes del sistema referencial fijo. Repito por las dudas. Los ejes del sistema referencial móvil pueden estar inclinados o no ser paralelos respecto de los ejes del sistema referencial fijo. ¿Está bien? Pero, si el sistema está en traslación únicamente, siempre X' se va a mantener paralelo a X', bueno, Y' siempre se va a mantener paralelo a Y', y Z' siempre se va a mantener paralelo a Z'. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí vamos a complicar un poco el dibujo, pero pasado un cierto tiempo, nuestro sistema referencial móvil vino a parar aquí,
pero siempre este X' tiene que mantener su paralelismo respecto de este. Este Y' se tiene que conservar paralelo respecto de este, y Z' se debe conservar paralelo respecto de este. ¿Está? ¿Estamos? Vamos a dibujarlo ahí. Nuestro origen podrá haber descrito una trayectoria como esta. ¿Está bien? Entonces fíjense que una cosa es la trayectoria que sigue la partícula cuyo movimiento queremos describir, y otra cosa es la trayectoria o la curva que describe el origen de nuestro sistema referencial móvil. ¿Estamos? Bueno. También vamos a ver que... ¿Cuál sería lo que define esta diferencia entre la trayectoria que toma la partícula y el sistema referencial móvil? ¿Y es que eso lo manejan ustedes? Ah, bien. Ok. Digo, a ver, los sistemas referenciales móviles se eligen. Por ejemplo, vamos a suponer que volvemos al ejemplo del movimiento de la mano. ¿Está? Y piensen en que la mano, bueno, asimilamos la mano a una partícula y ponemos un sistema referencial que esté en el hombro, cuyo origen esté en el hombro. ¿Está? Cuando ustedes caminan, el hombro va cambiando de lugar, porque ustedes se mueven. Entonces, el sistema referencial móvil, cuyo origen coincide con el hombro, va cambiando y de cierta forma ese origen va dibujando una trayectoria en el espacio, una curva en el espacio. ¿Está? ¿Estamos? Y mientras caminan, la mano de ustedes también va cambiando de posición, y la posición de la mano también va dibujando otra curva en el espacio. Y no son las mismas. ¿Se ubican o no? Claro, entiendo. ¿Está? Entonces, tienen que identificar, por un lado, la curva que describe, ¿no es cierto?, el origen del sistema referencial. Y por otro lado, la curva que describe la partícula cuyo movimiento ustedes están describiendo. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Y ahí en el dibujo se ve claramente, aparecen tres vectores, que son el vector posición del origen del sistema referencial móvil, que identificamos con la letra R mayúscula. Este. Vector posición del origen del sistema referencial móvil. ¿Estamos? Después aparece este vector, que identificamos con una R minúscula y un subíndice M, que es el vector posición de la partícula, pero respecto del sistema referencial móvil. ¿Se ubican? Pero, R mayúscula dijo que era la posición de cuál. Este R mayúscula
Este es el vector posición del origen del sistema referencial móvil. Vector posición del origen del sistema referencial móvil. Este que identificamos como R minúscula sub M, vector posición de la partícula, pero referido al sistema referencial móvil. ¿Está bien? Sí, sí. Y este vector posición, una R minúscula sub F, que simplemente es el que ustedes hasta ahora conocían, el vector posición de la partícula, referido a un sistema referencial fijo. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, siempre se va a dar esta ecuación. Siempre. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, nuestra partícula cambia y viene hasta aquí. Bueno, ahí no se va a ver muy bien, pero vamos a prorrogar y vamos a poner que la partícula P se fue moviendo sobre la curva y llega a esta posición, y que el sistema referencial móvil también se fue moviendo sobre su curva y llega a esta posición. Fíjense que en ese momento los vectores se van a modificar porque este va a pasar a ser el R mayúscula. Este va a pasar a ser el R minúscula sub M. Y este Yo tengo una duda. Me está costando entender el tema. ¿Cómo se mueve? RM se mueve con respecto al ejes primas. Este es el R minúscula sub F. Se mueve Es simplemente en posición de. el vector posición de la partícula. ¿Ya? Vamos. Que es este, que es el sistema móvil, que es este que está acá, es el vector posición de la partícula referido al referencial móvil. ¿Está? ¿Estamos? Profe, una Sí, pregunta. se entendió. No escuché bien. R en función de T, R mayúscula está referido al sistema referencial fijo. Sí. Ah, ok, ok. Sí, porque él te da la posición del origen del sistema referencial móvil. ¿Está? El de R mayúscula. El R minúscula con la M, te da la posición de la partícula respecto del referencial móvil. Y el R minúscula con la F te da el vector posición de la partícula respecto del sistema fijo. Ingeniero, en este caso, ya que es respecto Sí. al sistema, por eso se me duda. Estás viendo que no es el mismo. O sea, cuando
imagínate cuando la partícula estaba acá. Como, ¿se entiende? Inclusive puede ser que la trayectoria, por ejemplo, haya hecho, qué sé yo, algo así como eso. Y en un momento el R mayúscula valía 0. Cuando la partícula pasó por el origen. ¿Se entiende? Obvio. Siempre la suma de este más este les va a dar este. ¿Está? Pero los tres van cambiando en el tiempo. Los tres vectores van cambiando en el tiempo. Entonces, sí, los tres vectores, porque la partícula se va moviendo, ¿no es cierto? Y el movimiento de la partícula le asegura el cambio, ¿no es cierto?, de este acá. Y el referencial móvil también se va moviendo, ¿no es cierto? Y eso asegura que este y este sean variables. Pero independientemente de cómo cambien, siempre esta ecuación se da porque ahí ven claramente que este vector más este les da este. ¿Se ve ahí en el dibujo? ¿No? ¿Está? Sí, sí. Usted mencionó que o sea, el eje referencial móvil eran paralelos los vectores al fijo. O sea, por ejemplo, K' es paralelo a K y así. No, ahí no me entendieron. Lo que yo te dije es que ahí en el dibujo aparecen paralelos, pero que no es obligatorio que sean paralelos. Ah, pues claro, no en eso. ¿Eh? Dale, dale. ¿Se entiende? A ver, vamos a... Sí, sí. Si me esperan un momentito. A ver, vamos a trabajar exclusivamente en el plano que por ahí es más fácil de ver que en el espacio. Yo le voy a dibujar en color rojo, solo en el plano, o sea, solo vamos a ver dos ejes. El de X y este sería el fijo. ¿Está? Y en color azul, le voy a dibujar un sistema referencial móvil que no es obligatorio que los ejes sean paralelos al fijo. Le voy a dibujar en dos momentos distintos al vector posición, al referencial móvil. Claro, tienen que ser paralelos entre sí. Tiene que ser paralelo entre sí, pero no es obligatorio que sean paralelos al fijo. ¿Está? ¿Se entiende? Y ahí digamos, bueno, ahí de repro, se entiende, es el vector que haría R en esta posición. Y cuando llegue ahí haría R, ahí. Está, puede ser que el movimiento, el origen, dibujó esta curva. Está. Puede llamarse ahí vamos a ver color en verde. Vamos a poner esta la categoría de la partícula. Y bueno, ahora viene la composición. Vamos a ver que cuando el sistema referencial móvil está en una posición, la partícula está acá. Y cuando el sistema referencial móvil llegó a esta posición, la partícula está
o modificar la intención es que se vean bien los vectores. Una curvita y vamos a poner acá, si se ven bien los vectores. ¿Está? Entonces, la partícula estaba acá cuando el referencial móvil estaba acá. La partícula se va moviendo y cuando el referencial móvil está acá, la partícula está en esta posición. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, y ahí fíjense, vamos a ponerle tiempos, este es T1, y en T1 la partícula está acá, y esto es T2, y este es instante de tiempo T2, y la partícula P está acá para ese instante de tiempo T2. Entonces ahí te van a quedar claro, este acá era el Rm en T1, y este acá, bueno, se entiende la idea, tiene que terminar acá. ¿Está? Profe, y ahí serían dos recorridos diferentes. No entiendo. El verde y el violeta serían dos recorridos diferentes. Por eso el verde es la trayectoria de la partícula. Y el violeta, creo que es este color, el violeta es el movimiento del origen del sistema referencial móvil. Ah, ¿Se entiende? O sea, esta curva acá es la curva que describe la partícula. ¿Está? Y esta curva acá es la que describe el origen del sistema móvil. ¿Estamos? ¿Identifican bien qué son esas dos curvas? Sí, sí, se comprendió bien ahora. Por ejemplo, la persona que va caminando. Un muñequito, ¿no? La persona camina y supongamos, este es su mano. La mano. Camina y fijamos un sistema referencial en el hombro. Entonces, el sistema referencial está en el hombro, y este es el X' y prima. Y este acá es el origen entonces del sistema referencial. Va caminando y pasa a esta posición. Y la mano acá está, este es la partícula. La cabeza, este es el origen del sistema referencial. X'. Ahora, vamos a suponer en el hizo esta trayectoria. Entonces le queda distinto referencial. Y la mano dibujó, por ejemplo, esa trayectoria. ¿Estamos? Entonces, describe la partida. Esta es la curva que describe el origen del sistema referencial. ¿Se entiende la idea?
Sí, sí, se entiende bien. A ver. Se entiende, sí. Bueno, y para agregar este vector acá, bueno, este vector acá, perdón, ahí va. Este vector acá es el R en el fijo. Y ese vector, en esta posición, es este. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, y en todo momento se da siempre que el R más el R móvil es igual al R fijo. Esa ecuación se cumple acá y se cumple acá. ¿Está? Profe, ¿y si el origen del sistema móvil está sobre la partícula? ¿Podría? Se puede dar el caso, ¿no es cierto? Pero en ese caso, ahí, digamos, se estaría navegando un sistema referencial móvil sin un objetivo, porque se puede dar el caso. Vos también podrías ubicar, vamos a agregar un color más. En ese caso, entonces sería que, o sea, como dice la compañera, ahí RM sería nulo, entonces, Claro, o sea, sería sería que siempre R, nulo. claro, R mayúscula sería igual a R sub F. Claro. O sea, si por ejemplo vos ponés un sistema referencial como este, X segunda, Y segunda, ¿no? Si está en traslación, bueno, acá, perdón, este es Y segunda y este es X segunda. Siempre el RM va a ser siempre igual a 0. O sea, para el sistema X segunda, Y segunda, el RM va a ser siempre igual a 0. Y se va a dar entonces que el R fijo va a ser siempre igual a R. ¿Ya? ¿Estamos? Pero en este caso, digamos, si a vos te interesa describir el movimiento de esta partícula, no agregarías nada agregando este sistema X segunda, Y segunda. Para eso directamente trabajás solo con el sistema referencial fijo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿les queda claro esto, digamos, de qué son estos vectores? O sea, lo que tienen que entender es lo siguiente. Ustedes siempre trabajaron con un sistema referencial fijo. ¿Está? O sea, siempre trabajaron con un sistema referencial fijo. Entonces veían un solo vector posición. El vector posición de la partícula, ¿no es cierto? Del origen del sistema fijo hasta la partícula. ¿Está? Bueno, a ese vector lo derivaban y obtenían la velocidad. Lo volvían a derivar y obtenían la aceleración. ¿Está? Bueno, ahora estamos agregando otro sistema referencial, que es un sistema referencial que encima se mueve. ¿Está? Por ahora solo en traslación, ¿no? Entonces nuestro sistema referencial se mueve, no está siempre en el mismo lugar. ¿Está? Por ahí, digamos, en lo que quedó aquí dibujado, sería eso de colocar un sistema referencial cuyo origen sea el hombro de ustedes. Entonces, cuando ustedes caminan, ese sistema referencial obviamente se mueve con ustedes, porque siempre el origen está en el hombro. ¿Se entiende? Entonces, a medida que ustedes se mueven, el sistema referencial se mueve un punto.
El hombro va cambiando de posición, por lo tanto el sistema referencial, ¿no es cierto?, se va desplazando. ¿Ya? En ese sistema referencial ustedes describen, por ejemplo, el movimiento de la mano, ¿no? Y ahí van a usar un vector que identificamos como nuestro R sub M. ¿Ya? Entonces, digamos, lo que tienen que entender es eso, ¿no? Ahora, como tenemos otro sistema referencial, digamos, van a aparecer más vectores. Tampoco aparecen 500, no, aparecen más vectores. Y esos vectores siempre cumplen esta suma. O sea, el R mayúscula más el R móvil les va a dar este que es con el cual ustedes siempre trabajaron. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos esta ecuación que está acá. Y si queremos calcular la velocidad, simplemente tenemos que derivar el vector posición R respecto del tiempo. Entonces, la derivada del vector de derivada de este vector respecto del tiempo, va a ser igual a la suma de la derivada de este vector respecto del tiempo más la derivada de este vector respecto del tiempo. ¿Está? Y eso es lo que queda aquí, ¿no? Queda por un lado la derivada respecto del tiempo de este vector y por otro lado la derivada respecto del tiempo de este vector. Bueno, todos son derivadas de vector posición respecto del tiempo, por lo tanto, digamos, las tres derivadas son velocidades. O sea, la derivada de un vector posición respecto del tiempo me da una velocidad. Entonces, lo que aparecen aquí, ¿no es cierto?, son velocidades. Y ahí aparecen términos que ustedes ya conocen, que son el de velocidad absoluta, velocidad relativa y velocidad de arrastre. ¿Está bien? La velocidad absoluta es la velocidad tal cual ustedes la conocen. ¿Estamos? O sea, es la velocidad de la partícula. La velocidad absoluta es la velocidad de la partícula. Y fíjense, la velocidad relativa es la velocidad de la partícula respecto del sistema móvil. Velocidad respecto sistema móvil. Y la velocidad de arrastre es la velocidad, en realidad es la velocidad del origen del sistema móvil, ¿no? Es la velocidad origen Entonces, esta ecuación lo que les dice es que la velocidad de arrastre más la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta. ¿Entienden esa ecuación o no? ¿Qué les parece? Sí, se entiende, profe. Sí, se entiende, sí. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, Y bueno, y para la aceleración sería lo mismo, o sea, la ecuación que estaba al lado. volvemos al ejemplo del cuerpo humano. La persona va caminando
y fijamos nuestro sistema referencial en el hombro. Ahí está el origen. ¿Ahí está? Vamos a suponer que B es la velocidad, ¿no es cierto?, con la que caminamos. O sea, B es la velocidad con la que caminamos. Y vamos a suponer dos primero vamos a suponer este es nuestro brazo. Y aquí está nuestra mano. Y supongamos un movimiento sencillo de la mano de rotación alrededor del hombro. ¿Estamos? Entonces fíjense que, y vamos a suponer que tenemos el brazo enyesado, como dijo uno de ustedes, ¿no? Y no movemos ninguna articulación. Simplemente rota alrededor del hombro. ¿Está? Entonces nuestra mano tiene esta velocidad tangencial. ¿Está? ¿Estamos? ¿Cuál es la velocidad de la mano? La tangencial entiendo que es relativa, ¿no?, al hombro. Claro. Entonces sería la relativa más la B. Exactamente. Es decir, la tangencial más la B. Exactamente. O sea, esta velocidad es relativa. ¿Está? Fíjense que podríamos suponer que ustedes no están caminando, que están parados. Y están haciendo un movimiento de rotación de la mano alrededor del brazo, quiere decir, alrededor del hombro. ¿Está? En este caso, la velocidad relativa, la velocidad de esa velocidad tangencial que tiene la mano, sería la única velocidad. ¿Está? Ahora, si ustedes además están caminando, están rotando el brazo alrededor del hombro, ¿no es cierto? Y además están caminando. Entonces, la velocidad con la que caminan es la velocidad de arrastre. ¿Está? Y la suma de esta velocidad más esta es la velocidad absoluta de la mano. ¿Estamos? Ahí le dibujé un poco a propósito para que les quede claro que, que son vectores, ¿no? O sea, la velocidad relativa más la velocidad de arrastre es igual a la velocidad absoluta. Pero esta suma es vectorial, ¿no? Siempre en suma vectorial. ¿Estamos? A ver, y ahora una pregunta. Vamos a suponer que tenemos un automóvil. Estas son las ruedas del automóvil. ¿Cuál es la velocidad absoluta de ese punto de la rueda del automóvil?
¿Están todos de acuerdo? ¿Sería 0? ¿Cómo? No entendí por qué sería 0. Bueno, entonces no estás de acuerdo. No, A ver, la verdad. vamos a hacer- ¿No tendríamos que establecer primero un sistema de referencia? No, pero imagínense un automóvil que va sobre una ruta, ¿no es cierto? Y bueno, va el automóvil con una velocidad, las ruedas van girando, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del punto de contacto de la rueda con el asfalto? ¿No? ¿Qué velocidad tiene ese punto? En ese preciso momento sería 0, sí. Pero ahora si está en otro momento, ahí ya cambia. ¿Usted dice ese mismo punto, pero Sí, mientras va girando o siempre el punto que está tocando? ese punto cuando está, el punto de la rueda que está en contacto con el asfalto, ¿qué velocidad tiene? Si no está derrapando, 0. Pero Bueno, yo esa es una creería buena que respuesta, ¿no? O sea, la velocidad de ese punto es 0, ¿no es cierto? Y hay casos particulares, por ejemplo, una frenada brusca, ¿no es cierto? En donde la velocidad de ese punto puede ser distinta de 0, ¿está? Pero cuando en condiciones normales de marcha, la velocidad de este punto es 0. ¿A todos les parece, digamos, que la velocidad de ese punto puede ser 0 o no? ¿O alguna fundamentación que acá tienen que Porque fundamentar, ¿no? tiene la misma velocidad que el asfalto, que está quieto. ¿Está Pues bien? la velocidad tangencial de la rueda va a ser igual a la velocidad del auto y opuesta. Igual en valor. Exactamente, ahí está. Es una buena respuesta, ¿no? Vamos a suponer que esta es la velocidad del auto, del automóvil, ¿no es cierto? Y esta rueda está girando y para ese punto tendríamos la velocidad tangencial. Entonces, en realidad, a esta velocidad tangencial podemos considerar que es una velocidad relativa respecto a un sistema referencial y que esta velocidad del automóvil es la velocidad de arrastre. ¿Está? Y la suma de esta más esta les da la velocidad absoluta de este punto. Entonces la velocidad absoluta es igual a la velocidad de arrastre más la velocidad tangencial, y estas se cancelan entre sí y estas les da 0. ¿Se entiende? Cuando la velocidad de este punto es distinto de 0, ¿cierto? Eh, bueno, en ese caso puede haber un bloqueo de esta rueda, de estas ruedas, ¿no? Y bueno, si ustedes andan por la ruta, ahí quedan las huellas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a haber un desplazamiento de la rueda sobre el asfalto, ¿está? Y bueno, quedan esas huellas que quedan, ¿no es cierto?, en el asfalto, que son todas huellas de frenadas bruscas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense, si ustedes ponen un sistema referencial móvil, la velocidad del automóvil sería una velocidad de arrastre. Y respecto del automóvil, esta velocidad tangencial sería una velocidad relativa, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes se mueven juntos con el automóvil, obviamente van a ver esta rueda girando y van a decir que este punto tiene velocidad. ¿Estamos? El punto de contacto tiene velocidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el sistema referencial móvil no ve esta velocidad, no ve la velocidad de arrastre, ¿no? ¿Me queda clara la idea? Entonces la absoluta sería 0, que la tangencial es igual y opuesta a la de arrastre.
Sí, 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 es que se tienen que dar esa situación, porque es Ah, suma dale. vectorial, ¿no? O Claro, sea, se la entiende. suma de este vector más este vector le tiene que dar 0. ¿Estamos? A ver, digamos, podemos hacer otros ejemplos, pero esto le da una, o sea, lo que tienen que entender es claramente qué es la velocidad de arrastre, qué es la velocidad relativa y qué es la velocidad absoluta. Por ahí la más fácil de entender es la velocidad absoluta, porque la velocidad absoluta es la velocidad tal cual siempre la conocieron. ¿Está? La velocidad de arrastre es un poco más difícil de entender porque la velocidad de arrastre depende de cuál es el sistema referencial que ustedes eligen. ¿Está? Y la velocidad de arrastre, la velocidad relativa también depende de la elección del sistema referencial. ¿Está? ¿Estamos? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, como se ve un camino. Un automóvil. Hay una consulta, vamos a ver. Al dar la pregunta, ¿nos conviene siempre elegir el sistema referencial de translación para la velocidad de arrastre y no la velocidad de la... No, este es un movimiento muy particular. O sea, la conveniencia, el movimiento que ustedes quieren vivir. ¿Está? ¿Se entiende? En realidad, una vez que elegir un sistema referencial de traslación, ya tienen una velocidad de arrastre que es la velocidad de origen del sistema móvil y ya tienen una velocidad relativa que es la velocidad de la partícula respecto del sistema móvil. ¿Está? Eso que vos describías ahí es un agregado más y además tendría otro sistema referencial que es la translación. ¿Estamos? Bueno, vamos a poner un automóvil. Una persona arriba del automóvil. Un segundo automóvil. Y un tercer automóvil. Bueno, aquí coloco mi sistema referencial móvil. Este automóvil va, no sé, 30 metros por segundo. Este segundo automóvil y este tercer automóvil bueno, tenemos las tres situaciones. Automóvil 1, en donde tenemos nuestro sistema referencial móvil. Automóvil 2, y automóvil 3. Todos se mueven, está mal dicho decir, todos se mueven a la misma velocidad, porque la velocidad es un vector, ¿no? Entonces, si bien todos tienen 30 metros sobre segundo de velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de los tres vehículos no es la misma, ¿no? Porque la velocidad es un vector, por lo tanto,
30 metros sobre el segundo hacia la derecha no es lo mismo que 30 metros sobre el segundo hacia la izquierda. ¿Estamos? Claro, en el mismo módulo de velocidad. Sí, es así. Sí. Bueno, a ver, velocidad absoluta de los tres vehículos. Velocidad absoluta, automóvil 1, velocidad absoluta, velocidad. ¿Cuánto vale cada uno de los vehículos? 30 metros sobre segundo. Pongámosle acá el versor y prima y supongamos que son todos colineales. 30 metros sobre el segundo en y prima. 30 metros sobre el segundo en y prima. Menos 30. En y prima. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, velocidad relativa. Tomando este sistema referencial, velocidad relativa del automóvil 2, velocidad relativa del automóvil 2. 3. ¿Cuánto vale la velocidad relativa del automóvil 2 respecto del automóvil 1? 0. 0. ¿Están todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale la velocidad relativa del automóvil 3 respecto del automóvil 1? Menos 30 en X. Sí. en X. 60. Ah, no, menos 30. 60, ¿no será? El valor absoluto va a ser 60, pero ¿cómo podrían sacar esa cuenta? Bueno, entonces agregamos la velocidad relativa del automóvil 1 respecto de sí mismo vale 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y la velocidad absoluta es igual a la velocidad de arrastre. Entonces acá agregamos velocidad de arrastre igual a velocidad Profe, una absoluta. pregunta, yo no puedo ver todavía cuál es la velocidad, cuál sería la velocidad relativa ahí. No hay. ¿En respecto de cuál? Y de los El tres casos, o vehículo. sea, porque pusimos que en el primero y en el segundo es 0. Acá es 0 porque el sistema referencial se mueve junto con el automóvil 1. ¿Está? ¿Está o no está? O sea, suponemos que el sistema referencial está, digamos, el origen está en un punto del automóvil 1. ¿Estamos? Acá es 0 porque el automóvil 2 tiene la misma, ahí sí tiene la misma velocidad que el automóvil 1. Ah, Bueno, para este vehículo, acá también la velocidad de arrastre vale 30 metros sobre segundo en versor Y. Y para el vehículo 3, también la velocidad de arrastre vale 30 metros sobre segundo en versor Y. Para el tercer vehículo, como la velocidad absoluta es la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa, la velocidad relativa es la velocidad absoluta menos la velocidad de arrastre, y eso le da menos 60 en I, menos 60 metros sobre segundo en I. ¿Se entiende o no?
O sea, para un observador que está en el vehículo 1, este vehículo no tiene velocidad. Y este vehículo se aproxima con una velocidad de 60 metros sobre segundo. ¿Se entiende? O sea, es la experiencia que tienen ustedes cuando van en un vehículo y, por ejemplo, van siguiendo a otro vehículo que están delante de ustedes y mantienen la misma velocidad, ¿no? Si solo pudiesen observarse a sí mismo y al vehículo que va adelante, si ambos se mueven a la misma velocidad, es como que el vehículo de adelante está detenido, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí, sí. Le consulto. Bueno, sí, Nosotros estamos evaluando esta velocidad relativa última para el auto 1. ¿Cuál es el observador, digamos, ahí? ¿O no existe, digamos, una... Me acá está refiero, loco. ese menos 60. Este es el Ajá. observador, ¿está? Y el observador va a ver a este automóvil, si esto fuese una recta, ¿no? O sea, si el camino fuese recto y la velocidad de los automóviles se conserva, este observador que se va moviendo con este vehículo, ¿no es cierto?, va a ver a este vehículo como sin velocidad. ¿Está Claro, bien? el arrastre es la velocidad del observador en este caso. La velocidad de arrastre es la velocidad del observador, sí, es así. Esto que está acá. ¿Está? Y como la velocidad de este vehículo y de este son iguales y opuestas, la percepción que va a tener este observador, ¿no es cierto?, este observador, es que este vehículo se aproxima con el doble de velocidad. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, claro, porque por ejemplo, si el auto 3 estuviera, o sea, por ejemplo, si estuviera quieto ahí el observador del auto 1 vería, o sea, como que se aproxima a 30 metros por segundo. Exactamente. Pero en Entonces, cambio, claro, como está yendo ya o sea, en la dirección, por decirlo así, en el sentido opuesto, se le suma la velocidad a la que va yendo. claro, es así, Sí, sí. ¿está? Pero por eso es importante que entiendan. La velocidad absoluta es la velocidad, o sea, la velocidad que tiene, ¿no es cierto?, lo que se mueve, ¿no?, la partícula que se mueve. Bueno, acá estamos asimilando los automóviles a partículas, ¿no? Bueno, entonces esto, digamos, es, para que lo entiendan, la ecuación que siempre se va a dar es esta, en donde aparece la relación entre la velocidad absoluta, la velocidad relativa y la velocidad de arrastre. ¿Está? Y con la aceleración pasa absolutamente lo mismo, en donde esta
sería la aceleración absoluta, no está indicada, pero esto es la aceleración absoluta, como suma de la aceleración de arrastre más la aceleración relativa. ¿Está? Entonces, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la aceleración de arrastre más la aceleración relativa le da como resultado la aceleración absoluta. Con las aceleraciones por ahí es un poquito más, más complicado de entender, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes van en un automóvil, ¿no es cierto? Ustedes no tienen movimiento respecto del automóvil, pero lo que hace el automóvil les hace de arrastre. Entonces ustedes experimentan en general la misma aceleración que tiene el automóvil. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a hacer un breve receso y después vemos algún ejercicio. ¿Está? Hacemos un receso 5 minutos y después continuamos. Ahora buenísimo.